Quitan un poquito de monitor, gracias. Vamos a buscar en la primera carta del apóstol San Juan, primera de Juan, capítulo 2, primera de Juan, capítulo 2. ¿Lo tienen? Primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 18. Dice las Escrituras: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Hasta ahí leemos. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, estamos estudiando, después de haber finalizado nuestro estudio de el discurso del Monte de los Olivos, ahora estamos haciendo un recorrido sobre los diferentes temas, los diferentes aspectos de lo que nosotros podríamos llamar la escatología bíblica. Al estudiar estos diferentes aspectos de la escatología bíblica, por un lado, nuestro propósito es aclarar algunos asuntos que nosotros como creyentes y como iglesia necesitamos saber, estar claros en nuestra posición, en lo que nosotros creemos. En nuestro último estudio estuvimos viendo el pasaje de Primera Tesalonicenses capítulo 4, donde encontramos nosotros la única referencia sobre el arrebatamiento de la iglesia, pero específicamente explicábamos que el apóstol Pablo estaba respondiendo a la pregunta de los tesalonicenses sobre qué pasó o qué pasaría con los creyentes que habían muerto, si ellos habrían de perderse ese día de el retorno de nuestro Señor. Entonces explicábamos que ahí el apóstol Pablo de lo que habla es de la resurrección de los
creyentes que ya habían muerto en Cristo o que morirán en Cristo, y luego de la transformación de los creyentes que estén vivos en la venida del Señor. Es decir, Pablo está hablando de todo el pueblo de Dios de todos los tiempos. Entonces, eso es lo que veíamos en nuestro estudio anterior. Ahora vamos a hablar sobre otro tema que es bastante controversial, que ha ocupado la mente de tanta gente por siglos, y que sobre este tema se ha dicho tanto se ha especulado. Eso es, lamentablemente, cuando uno ignora los hechos o la realidad, ¿por qué es que la Biblia habla de ciertos eventos? Si esos eventos son pasados, son futuros. Lógicamente que nosotros entramos en el terreno de la especulación. Eso es lo mismo que pasa con el discurso del Monte de los Olivos que acabamos de aclarar en nuestros últimos estudios. Que todo lo que el Señor enseñó en el Monte de los Olivos, en el discurso del Monte de los Olivos, se cumplió en el primer siglo. Por lo tanto, para nosotros es algo pasado, no es nada de lo que podamos esperar en el futuro. De la misma manera, cuando estudiamos el tema sobre la identidad de este personaje que tanto se ha dicho por siglos. ¿Quién es el anticristo? ¿Esperamos nosotros un futuro anticristo? La iglesia, el creyente, debe de temer a este personaje maligno, malvado, que va a perseguir a los cristianos, que va a matar a la gente. Se han hecho películas, se han escrito cientos de libros sobre este tema. Y lo que es más triste es que vivimos en una época, yo casi estoy ya cerca de mis 30 años de estar en el camino del Evangelio. Y desde que yo conozco el Evangelio, desde que el Señor me salvó, el tema de este personaje, el anticristo, ha sido un tema fascinante para mucha gente. De hecho, diría yo que hay tanta gente, congregaciones enteras, predicadores, gente de las iglesias que pareciera ser que su fascinación es más sobre querer entender y querer saber sobre este personaje llamado anticristo, más que querer saber sobre la persona de Cristo. Y eso es lamentable, porque el tema más fascinante, más maravilloso de las Escrituras debería ser para nosotros el conocer y entender la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Todas las verdades del Evangelio, del cristianismo, de la fe cristiana son por sí solas, son maravillosas. Alguien escribió un comentario ahí sobre el tema de la predestinación que estudiamos el jueves. Y decía esta persona que el tema de la predestinación es la doctrina cristiana más fascinante de las Escrituras o del cristianismo. Yo diría que no es el tema más extraordinario, es uno de los temas más extraordinarios de la fe cristiana, pero no es el tema más extraordinario de la fe cristiana. Entonces, esto nos habla de que todas las verdades del Evangelio, de la fe cristiana, de la fe que se nos ha sido dada, dice Judas, son por sí solas maravillosas. Pero la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo es lo que une todas las páginas de las Escrituras. Eso es lo que hemos dicho, que la Biblia
Todas las escrituras hablan sobre una persona y su obra, sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo, desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis o Revelación, no del anticristo. Pero vivimos en una época donde la gente le llama tanto la atención este tema. Ahora, ¿por qué este personaje ha traído la atención de tanta gente? A través de la historia, la escatología futurista, diría yo, es parte de la culpa de por qué la gente le adjudica este título a este personaje que ellos esperan. Y siempre están en esa especulación de quién es este anticristo que esperamos. El título de anticristo se le ha adjudicado a políticos, a dictadores, a artistas de Hollywood, a líderes religiosos. Por ejemplo, cuando existió la Alemania de Hitler, la Alemania nazi, en ese tiempo muchos predicadores y maestros de las escrituras le adjudicaron el título de anticristo y decían que era el anticristo Hitler. Cuando vivió el dictador Mussolini en la Italia de aquella época, se le adjudicó a Mussolini el título de anticristo. Cuando surgió la Reforma Protestante, acabamos de cumplir 500 años de la Reforma, la Reforma Protestante tampoco fue perfecta. La Reforma Protestante, su énfasis estuvo sobre la obra y la redención y la obra redentora, sobre la persona y obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es de que la Reforma Protestante se fundamentó sobre 5 principios, sobre sola gracia, sola escritura, sola fe, solo Cristo y solo a Dios sea la gloria. Pero todos esos 5 principios o fundamentos se centraron en el tema de la soteriología, o sea, sobre el tema de la salvación, no sobre la escatología. La Reforma Protestante no fue su énfasis sobre escatología. La escatología, como hemos dicho una y otra vez, es el término teológico que se le adjudica al estudio, al área de la teología bíblica que estudia sobre las últimas cosas o sobre los últimos eventos. En este pasaje que acabamos de leer encontramos esa palabra griega, escatón, de donde viene escatología, escatón, que significa último. Que aquí Juan dice, hijitos, ya saben ustedes que es la última hora, el escatón hora en el griego. Pero entonces, la reforma tampoco fue perfecta. Por eso yo estoy totalmente de acuerdo con el concepto que tenemos las iglesias reformadas, y es que la iglesia siempre debe de estarse reformando. Reformado, siempre reformándome. Ese es el lema de las iglesias reformadas. Porque no somos perfectos en nuestra teología. Hay cosas que se tienen que corregir en nuestra teología. Y una de esas áreas es la escatología. Y no hay otra área del estudio de la teología bíblica que la escatología sea el área más confusa, más difícil de entender. Por eso es de que hay tantas posturas escatológicas, porque no es fácil el tema. No hay otro tema más espinoso, difícil de entender que el tema de la escatología, porque uno lo ven de esta forma, otro lo ven de otra forma. Hay 2 posturas por lo menos en la historia, la postura futurista y la postura preterista. Y en la misma postura futurista hay diferentes ramas del futurismo, y en la postura preterista hay diferentes ramas también. Ahora, si eso ocurre con respecto
a la venida del Señor, a esa venida del juicio de Jerusalén, la destrucción del juicio de Jerusalén, a la gran tribulación, a todo lo que el Señor enseñó el discurso del Monte de los Olivos, vimos ya que es algo pasado. Ahora, lo mismo ocurre con el tema del anticristo. ¿Es este personaje? La Biblia enseña sobre el anticristo como una persona en particular que debemos de esperar los creyentes en el futuro, a quien debemos de tenerle miedo. ¿O el anticristo es algo del pasado? Otra pregunta, ¿es el anticristo un personaje en particular o es un movimiento en sí? ¿Es una manifestación en sí? Esas son las preguntas que nosotros tenemos que hacernos para responder al famoso personaje del anticristo. Ahora, ¿por qué yo mencioné la reforma protestante y que la reforma no fue perfecta? Por un lado debemos reconocer eso, que la reforma no se enfatizó en la escatología. Su énfasis de la reforma no fue la escatología, fue la obra redentora de Cristo, la soteriología, el estudio sobre las doctrinas de la salvación. Ahora, por otro lado, recuerde usted que la reforma surge como protesta contra las enseñanzas y prácticas del catolicismo romano. Entonces, lógicamente que Martín Lutero y todos los reformadores se opusieron a la doctrina y a las prácticas de la iglesia tradicional, que era el catolicismo romano. Por lo tanto, ellos sabían y ellos entendían que el líder de ese movimiento tan poderoso era el Papa. Entonces, lo más fácil para los reformadores fue decir que el anticristo era el Papa. En otras palabras, para los reformadores, el Papa o el papado era el anticristo. Entonces se da cuenta, fue un error del concepto de la reforma sobre el anticristo, porque la reforma, los reformadores decían que el Papa era el anticristo. Pasó esa época y simplemente es parte de la historia, porque parte de la historia es que este anticristo que la gente espera, este personaje fascinante que se han inventado, se le ha adjudicado a políticos, a artistas de Hollywood, a cantantes, a líderes de religiones, a líderes de movimientos terroristas. Hubo una época cuando Osama Bin Laden para muchos era el anticristo. Hubo una época que Saddam Hussein, el dictador de Irak, era el anticristo. En la época de los 800, 900, fue Hitler, fue Mussolini, el anticristo. En la época de la Reforma era el Papa. Y así la lista incrementa, 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 y este sí es. Por ejemplo, en México tuvimos un presidente que se llamó, y se llama, porque no ha muerto él, Salinas de Gortari. Salinas de Gortari fue uno de los presidentes que más se opuso al cristianismo, a la fe cristiana. ¿Y cuánta gente en México llegó a decir que Salinas de Gortari era el anticristo? La lista es interminable, mi hermano, porque siempre ese es el problema cuando se abandonan las escrituras. Siempre tenemos que inventar. Entre los mismos futuristas discuten entre ellos si el anticristo que esperan será un líder religioso, y otros dicen no va a ser religioso, va a ser un líder político, porque va a ser un dictador, va a ser un presidente de una nación que tomará el poder en el mundo y va a gobernar el mundo y va a hacer un pacto con los judíos. Ellos asumen este personaje llamado anticristo es
es un personaje compuesto por varios pasajes de la Biblia. Por el pasaje de Daniel, del profeta Daniel, capítulo número 9, y luego lo componen con el capítulo 13 de Apocalipsis, y luego con el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, y con este pasaje o estos pasajes de Primera de Juan. Entonces el título anticristo lo toman de este pasaje que acabamos de leer. Las acciones del personaje anticristo la toman de Apocalipsis 13. Y entonces es un personaje compuesto por varios pasajes, porque ellos asumen que tanto Daniel 9 como Segunda Tesalonicenses 2, como Apocalipsis 13 y Primera de Juan 4, capítulo 2, están hablando del mismo personaje. Pero ese es un error hermenéutico. Nada tiene que ver, nada tiene que ver con este personaje que se ha inventado. Aquí nosotros tenemos que preguntarnos, ¿la Biblia enseña sobre el anticristo? Respuesta: sí. ¿Es el anticristo un personaje? No. Entonces, ¿qué es el anticristo? A mí lo que me interesa saber es que Dios dice en su palabra, no lo que dice la corriente, no lo que dice la gente fascinada con este personaje. A la gente le gusta asustarse. Pareciera ser que los adultos también tenemos nuestro cucu. ¿Se recuerda cuando nuestros papás nos asustaban, nuestros hermanos mayores, para que nos durmiéramos? Duérmete o viene el cucu a buscarte. Y uno se asustaba. Pues el anticristo es el cucu de muchos adultos del día de hoy. Hermanos, el único lugar en las Escrituras donde se hace mención del título, del término anticristo en las Escrituras, no es Apocalipsis. Ni una sola vez en el Apocalipsis se menciona el término anticristo. En el griego, en la palabra original que se utiliza en el griego, es muy fácil de reconocerla. Es el mismo término, anticristus. Por eso es que es la transliteración al español, anticristo, anticristos. La palabra anti, el prefijo anti, significa contra o en lugar de. En otras palabras, el término anticristo pudiese significar alguien que se opone a Cristo o alguien que toma el lugar de Cristo. Ese es el significado del prefijo anti. Christus es Cristo en el griego, y el término Christus en el griego es el término hebreo Mesías. Entonces, cuando nosotros hablamos de Cristo, estamos diciendo que nuestro Señor es el Mesías que Dios había prometido en el Antiguo Testamento por medio de los profetas. Él es Cristo. Entonces, el anticristo es alguien que se opone a Cristo. Entonces, el término anticristo en las Escrituras, que solo lo encontramos en esta primera y la segunda epístola de San Juan. En ninguna otra parte de la Biblia, ni en el Nuevo Testamento ni en el Antiguo Testamento, aparece el término anticristo. Solamente Juan, el apóstol Juan que escribe el Evangelio de Juan, primera, segunda, tercera carta de Juan y el Apocalipsis, solamente lo menciona en su primera epístola y en su segunda epístola. No lo encontramos en Apocalipsis, no lo encontramos en ningún otro libro del Nuevo Testamento. Solo en 3 pasajes distintos el apóstol Juan menciona este término anticristo.
Anticristo es una palabra, no está hablando de un personaje, y usted lo va a ver conmigo. Nosotros lo que tenemos que hacer es estudiar las Escrituras, hacer una exegesis de las Escrituras para no inventar un personaje que no existe. Y que no tenemos que esperar un famoso anticristo. No existe tal cosa. Usted dirá, hermano, pero algo tan importante, ¿ha sido un engaño? Sí, yo creo que sí. Y usted dirá, yo sé que usted está pensando, ¿y qué del personaje, la bestia de Apocalipsis 13? No tiene nada que ver con el anticristo. Ya vamos a ver quién es la bestia de Apocalipsis 13. De hecho, no es una bestia. Son dos bestias, una que sale del mar y otra que sale de la tierra. ¿No es así? Y usted dice, pero ¿qué hacemos con el hombre de pecado y el hijo de perdición de 2 Tesalonicenses 2? Tampoco no tiene nada que ver con el anticristo. Ya vamos a estudiar quién es el hombre de pecado y el hijo de perdición. No toma ansias, no se desespere. Pero el propósito de estudiar esto es para que nosotros sepamos lo que creemos, hermanos. ¿De acuerdo? Usted quiere conocer la verdad, ¿sí o no? Usted no quiere vivir en fábulas. Usted no quiere vivir engañado en personajes inventados, construidos por diferentes pasajes. No, yo quiero saber lo que las Escrituras, lo que Dios ha revelado en su palabra sobre un personaje, sobre un evento, sobre lo que sea. La palabra de Dios tiene la respuesta. Entonces, veamos qué nos dice la Escritura sobre este término anticristo. Versículo 18. El primer pasaje donde encontramos el título, el término anticristo, es en este capítulo 2 de la primera epístola de San Juan. Solo 3 pasajes utilizan el término, solo el apóstol Juan. Esto es característico de Juan. ¿Sí? Ningún otro escritor del Nuevo Testamento hace mención a este título, anticristo. Solamente lo tenemos en este capítulo 2. Luego Juan vuelve a mencionarlo en el capítulo 4 de esta primera epístola, y luego lo tenemos en la segunda epístola, que solo tiene un capítulo o solo tiene 13 versículos. Pero vamos a analizar el primer pasaje, el pasaje que acabamos de leer. Versículo 18. Dice, hijitos. Ahora, aquí es importante de entrada. ¿Qué es lo que nosotros siempre tenemos que observar cuando leemos las Escrituras? ¿Cuál es un elemento fundamental de la hermenéutica bíblica? ¿Ah? Sí, correcto, pero la letra mayúscula, ¿en qué sentido sería? Sí, eso está bien, pero ¿la qué dijeron ustedes? La audiencia. ¿A quién se le está hablando? La audiencia. Si usted olvida la audiencia, usted va a cometer errores terribles de interpretación bíblica. Entonces, aquí hay que preguntarnos, cuando Juan, en el primer siglo, yo estoy totalmente de acuerdo en que todo el Nuevo Testamento fue escrito en el primer siglo. De hecho, todo el Nuevo Testamento fue escrito antes del juicio de Jerusalén en el año 70. Por eso la postura futurista dice que el libro que fue escrito después de la destrucción de Jerusalén fue el libro de Apocalipsis, porque se le adjudica la fecha tardía, que es el año 95 después de Cristo. Para nosotros los preteristas, y cada vez son más los eruditos bíblicos que están de acuerdo,
que el libro de Apocalipsis fue escrito antes de la destrucción de Jerusalén, porque el libro de Apocalipsis habla sobre la destrucción de Jerusalén. Entonces, si el libro de Apocalipsis fue escrito en el año 95, la postura preterista sobre Apocalipsis se viene abajo, totalmente destruida. Pero el mismo libro de Apocalipsis da evidencias internas que el libro fue escrito antes de la caída de Jerusalén y que habla sobre ese juicio de Jerusalén. En otras palabras, el libro de Apocalipsis es el relato del discurso del Monte de los Olivos de nuestro Señor Jesús en la versión de Apocalipsis por medio de Juan. Pero ya vamos a ver eso después. Pero entonces, la audiencia es fundamental. Juan está escribiendo a los creyentes del primer siglo. Juan está escribiendo a los cristianos del primer siglo, aún antes de la destrucción de Jerusalén. Entonces, la audiencia primaria de Juan no éramos nosotros, ¿de acuerdo? Claro que no. ¿En qué momento nosotros vamos a seguir teniendo en nuestra mente como que si la Biblia fue escrita 100 años antes de que usted y yo nos convirtiéramos? Pareciera ser que esa es la mentalidad de mucha gente, que la Biblia se escribió hace unos años antes que yo me convirtiera. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver, lo que dice la Biblia tiene que ver con el futuro, conmigo. Claro que la palabra de Dios es para todos los tiempos, pero la palabra de Dios fue escrita en un tiempo determinado, a personas determinadas, en una época determinada, bajo circunstancias determinadas. ¿No es así? Entonces, cuando Juan escribe sus 3 pequeñas epístolas, él está escribiendo ¿a quién? A los creyentes del primer siglo. Y son los creyentes que están vivos aún antes del juicio de Jerusalén que el Señor nos habló en el discurso del Monte de los Olivos. Por eso es de que comúnmente nosotros llamamos las epístolas de Juan cartas universales, porque Juan, la primera epístola va dirigida a la iglesia, a todos los creyentes. En la segunda epístola él lo hace un poquito más personal y se dirige a la iglesia como una señora, le dice el anciano a la señora elegida. Y la tercera epístola se le dirige específicamente a un hermano que se llamaba Gayo. Entonces uno no debe de pensar que Gayo está vivo en este siglo XXI. La verdad que no. Entonces Juan, como todos los escritores del Nuevo Testamento, están escribiendo a una audiencia del primer siglo. Entonces, cuando Juan escribe, claro que estos hijitos somos nosotros también, porque si usted es hijo de Dios, usted es pueblo de Dios, pero cuando Juan habla de los hijitos, eran creyentes que él había predicado el evangelio, que la mayoría, muchos de ellos eran sus hijos en la fe. Es como cuando Pablo escribe a Timoteo y le dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe. ¿Por qué le llama Pablo? ¿Por qué dice Pablo que él era su padre espiritual? ¿Y por qué él dice que Timoteo era su hijo en la fe? Porque Pablo lo había engendrado con el evangelio. Entonces, cuando yo leo la carta a Timoteo, no debo estar pensando que está hablando conmigo como audiencia primaria. Lo mismo cuando Juan escribe su primera epístola, él dice, hijitos, su audiencia primaria son los creyentes del primer siglo que están vivos. Esa generación que estaba viva juntamente con Juan. Y por cierto, esta es la misma generación de creyentes que están vivos antes de la caída de Jerusalén y la destrucción del templo. Usted no debe de olvidar eso. Entonces, ¿cuál es el evento? ¿Cuál es el evento más importante que los cristianos del primer siglo estaban esperando? El juicio sobre sus enemigos.
¿Quiénes eran los enemigos del pueblo de Dios del primer siglo? Los judíos, sus perseguidores, sus asesinos. Roma, los romanos no vinieron a ser perseguidores de la iglesia sino casi al final del primer siglo. Ahí es donde vamos a entender las dos bestias de Apocalipsis 13. Pero los enemigos de la iglesia, por eso la destrucción de Jerusalén en el año 70, el juicio sobre la nación de Israel en el año 70 y la destrucción del templo fue la victoria total de la iglesia. Total. Por eso esas son las palabras cuando Pablo escribe en su carta a los romanos, le dice a los cristianos de Roma, estaban en el imperio romano, les dijo: porque en breve el Dios de paz aplastará a Satanás debajo de vuestros pies. ¿Y sabe a qué se refería? A ese juicio, a la destrucción de sus enemigos. Porque fue la victoria de la iglesia. A eso es a lo que Lucas se refiere en el discurso del Monte de los Olivos cuando le dice a los creyentes: levanten su rostro, pónganse de pie, porque su redención ha llegado. No estaba hablando de salvación, ellos ya eran salvos, era su vindicación, era su victoria. Esas palabras de Lucas en la versión del discurso del Monte de los Olivos dice: levanten su rostro, pónganse de pie, erguíos, como lo traduce la Reina Valera, erguíos y levanten su cabeza porque vuestra redención se acerca. No está hablando de salvación divina, sino está hablando de la vindicación, de la liberación de Dios de sus enemigos. Esas palabras de Lucas hacen eco a las palabras del profeta Isaías cuando Dios le decía a su pueblo: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Entonces el juicio de Jerusalén, por eso, si usted no entiende el juicio de Jerusalén y la destrucción del templo en el año 70, usted no va a entender la profecía bíblica. No la va a entender, porque usted va a seguir viendo todo futuro, todo futuro. Entonces nuestros hermanos futuristas siguen esperando una reconstrucción de un tercer templo, y no solo un tercer templo, sino un cuarto templo. Ya vamos a ver eso. Pero entonces, cuando Juan escribe y dice hijitos, está hablando a los creyentes, a su audiencia primaria del primer siglo. Les dice, versículo 18, hijitos, ya es el último tiempo. Fíjese que Juan no le dice a los creyentes del primer siglo: hijitos, ya estamos o ya vienen los últimos tiempos. ¿Qué dice? Ya es presente. ¿No es esa una de las frases favoritas de los futuristas? Hermanos, estamos en los tiempos finales. Ese es parte del vocabulario de los futuristas. Hermano, el Señor ya viene, el arrebatamiento, el anticristo ya va a surgir porque estamos en los últimos tiempos. Juan le dice a los creyentes del primer siglo: hijitos, ya es el último tiempo. La Reina Valera traduce último tiempo, pero la traducción más literal es última hora. Así es como la traduce la Biblia de las Américas, que es una excelente traducción de las Escrituras. Porque en el griego este término último tiempo, fíjese que no es en plural, es en singular. Hijitos, ya es el último tiempo. No dice últimos tiempos. En otras palabras, cuando tú haces un estudio de esta expresión en el Nuevo Testamento, último tiempo, se refiere, es como cuando hablemos en términos de tiempo de un evento, un partido de fútbol americano, soccer, lo que sea. Dice uno: estamos ya en los últimos 5 minutos.
O sea, estamos hablando del tiempo que se acerca al final de algo, del final de algo. Entonces cuando Juan habla de que estamos, ya es el último, para su audiencia y para Juan, ya es el último tiempo. Juan no está pensando en 2000, 3000 años después de lo que está escribiendo. Es ilógico. La audiencia, la referencia del tiempo, sería ilógico decir que Juan estaba hablando de 2000, 3000 años después a lo que él estaba enseñando. Por un lado la audiencia, dos, la referencia del tiempo. Ya es. Ya es. Ya es el último tiempo. Y porque yo le decía que la traducción más correcta es última hora. Porque así lo traduce en el griego. En el griego es escatón, último. De ahí donde viene nuestro término escatología, escatón. Escatón, hora. Así es en el griego. Escatón, hora. Escatón, hora. Entonces, esta última hora de la que Juan está hablando es un tiempo que ya está al borde de algo, del cumplimiento de algo. Entonces, en la mente de Juan y en el vocabulario de los cristianos del primer siglo, no estaban pensando en 2000, 3000 y quién sabe cuándo. No. ¿Cómo se dice en inglés? Cuando tú troleas a alguien, cuando tú le haces cuando tú engañas a alguien, ¿cómo se dice? Un trick. Como si, imagínense que Juan estuviera diciéndole a los hermanos del primer siglo, hermanos, ya es la última hora, pero se me olvidó decirles que yo me refiero a 2000, 3000 años después. Claro que no. Para ellos era, en el momento que Juan, esta carta la reciben los cristianos del primer siglo, en el mismo, a los días, probablemente, que Juan la escribe. Porque cuando los escritores del Nuevo Testamento escribían un documento o una carta, circulaba en la iglesia inmediatamente. O sea, cuando era para una persona, a Timoteo, a Tito, a Filemón, la mandaban inmediatamente. Tomaba unos días para que llegara a su remitente. Pero cuando era para toda la iglesia, circulaba en toda la iglesia, por lo menos todos los que podían leerla. Porque no todos. Ahora uno nunca debe de imaginarse que cuando los cristianos leían las cartas, todos tenían una Biblia como nosotros. No, eran cartas. Y a veces era una sola carta la que se tenía que leer en toda la congregación. De hecho, cuando el libro de Apocalipsis es enviado a las 7 iglesias, ¿cómo dice el libro de Apocalipsis? Bienaventurado, dichoso el que lee y el que oye las palabras de esta profecía. Porque el que lee, ahí era la persona encargada de pararse delante de la iglesia y leer lo que Dios había mandado. Y los que escuchaban eran los que estaban sentados o de pie o como sea. Pero el que leía era una persona, porque no tenían copias. Y copia para cada creyente. Era una persona la que lo leía. Por eso dice, bienaventurado el que lee y los que oyen. Y los que oyen las palabras de esta profecía. Están un poco aburridos, hermanos. ¿Qué quieren que les diga? ¿Que el anticristo ya viene? Bueno, eso es lo que estamos tratando de descubrir aquí. Hijitos, ya es el último tiempo. Entonces Juan está hablando de un momento, de un tiempo tan cercano a algo que sucedería. Por eso le llama último tiempo. Y yo creo que en definitiva Juan se refería al juicio sobre la nación de Israel, sobre la caída del templo. Y le voy a decir por qué. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros, otra vez, la audiencia. ¿Quién es la audiencia? Los creyentes
del primer siglo. Ellos, la audiencia original del apóstol. Y vosotros oísteis, en otras palabras, cuando Juan escribe esto y va a referirse a lo que les escribe y por qué es la razón que les escribe, Juan les está diciendo: ustedes ya oyeron de esto que les voy a hablar. ¿No es así? Y vosotros oísteis que el anticristo, primera vez que tenemos el término anticristo en las escrituras, y vosotros oísteis. Entonces, los creyentes del primer siglo ya sabían, Juan les está diciendo, ustedes ya oyeron, porque así era como se comunicaban las verdades del evangelio en aquella época, por medio ¿qué? Oral. Se mandaba una carta, circulaban las cartas apostólicas en la iglesia, pero no es que cada creyente recibía una copia como lo que nosotros hoy tenemos. Era por medios orales, es decir, por lo que ellos oían de la enseñanza de los apóstoles. Entonces, estos cristianos a los que Juan escribe, les dice, ustedes ya oyeron. ¿De qué habían oído los cristianos del primer siglo? Que el anticristo venía. Pregunta: si los cristianos del primer siglo ya habían oído de este personaje, o como se quiera ver, porque no es un personaje, no era algo nuevo para ellos. No era algo nuevo para ellos. Entonces, ¿cuándo los cristianos del primer siglo ya habían oído de que el anticristo venía? ¿Cuándo? Aquí no nos dice Juan a qué se refiere, pero la referencia es que los creyentes del primer siglo ya habían oído sobre este anticristo. Y creo yo que definitivamente Juan está pensando en el discurso del Monte de los Olivos. ¿Por qué? Porque en el discurso del Monte de los Olivos, ¿qué le dijo el Señor a los cristianos, a los discípulos? No se dejen engañar, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Por eso Juan les dice, ustedes ya oyeron, ustedes ya lo oyeron, ya lo saben, que el anticristo viene. Y que el anticristo no es solo un personaje, sino son engañadores. Por eso en el versículo 26, si usted va hasta el versículo 26, dice que cuando Juan escribe esto a los creyentes del primer siglo, le dice, os he escrito esto. O sea, aquí tenemos la razón por la cual Juan les acabó de hablar de ese anticristo. Dice, les he escrito esto sobre los que ¿qué dice? Sobre los que os engañan. Entonces, ¿qué está advirtiendo Juan a los creyentes del primer siglo? ¿Contra qué? Contra el engaño. ¿No fueron esas las mismas palabras del Señor Jesús en el Monte de los Olivos? No se dejen engañar, porque aparecerán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Era el engaño terrible que se daría en la iglesia, en medio de las filas de la iglesia en el primer siglo. Y por eso Juan les dice, hijitos, ya es el último tiempo. Es como si Juan les estuviera diciendo, hermanos, estamos en el último minuto. La última hora aquí significa el último tiempo para entrar ya al final de algo. No del fin del mundo, no del fin del cosmos, sino del fin de la era judía. Eso es a lo que el Señor se refirió en las palabras de Mateo 24, en la versión de Mateo. Dinos cuándo será esto y la señal de tu venida y del fin del siglo. Del fin del siglo era el fin de la era judía, de la economía judía, que llegó a su fin en el año 70. Con su juicio, su destrucción y la destrucción de su lugar más emblemático, que era el templo. Entonces Juan
Por eso le digo, hermano, nuestro error, uno de nuestros errores hermenéuticos cuando leemos la Biblia, es que tendemos a separar los documentos del Nuevo Testamento, todos los demás libros del Nuevo Testamento, los separamos de los pasajes favoritos que nos gusta leer. Si yo quiero saber sobre el anticristo, ya automáticamente yo ya tengo en mi mente que tengo que ir a Daniel, que tengo que ir a Apocalipsis 13, a 2 Tesalonicenses 2, y a este pasaje, y juntarlos juntos y hacer un personaje. Formarme un muñeco de papel o de trapo formado por 4 pasajes de las Escrituras. Y me olvido del resto del Nuevo Testamento. Me olvido del resto de las Escrituras. Entonces Juan le dice a los creyentes: ustedes ya oyeron que el anticristo viene. Ahora, los creyentes del primer siglo, la audiencia primaria de Juan, ¿ellos entendían que este anticristo era un personaje? ¿En su mente de ellos sabían que era un personaje? No, porque el mismo texto, Juan mismo nos va a decir cuál es el concepto que los creyentes, y él mismo les está enseñando sobre esto que él llama anticristo, que él no está refiriéndose a un personaje, sino que se está refiriendo a personajes engañadores. Por eso la advertencia es contra el engaño. Les he escrito esto contra los que los engañan. Esas fueron las advertencias del Señor en el discurso del Monte de los Olivos a los cristianos del primer siglo. No se dejen engañar, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y vendrán muchos falsos profetas. Entonces, los creyentes ya sabían que el anticristo venía. Esta palabra viene, ¿lo puede ver ahí? ¿Sabe cuál es la palabra en el griego? Erchomai. La misma palabra que utilizan Mateo, Marcos y Lucas cuando hablan de la venida del Señor en el discurso del Monte de los Olivos. La misma. La misma. Erchomai. Cuando dice, ustedes han oído que el anticristo viene, porque este término venida es el término archomai en el griego, es la misma palabra que utilizan Mateo, Marcos y Lucas cuando dicen, y el Hijo del Hombre vendrá sobre las nubes del cielo. Ya explicamos, y no tengo que volver a eso, pero se lo recuerdo, del Monte de los Olivos no está hablando de su segunda venida literal del Señor al final de la historia, sino está hablando del juicio, de la venida del Señor, de su entronización, de su juicio contra sus enemigos. La misma palabra, erchomai, porque erchomai no está hablando de algo físico, está hablando de una manifestación, de algo que no es una manifestación de una persona, sino es el efecto de esa manifestación. En el primer siglo, ¿cómo iban a saber que el Señor estaba entronizado en el cielo? Cuando Él dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. ¿Cómo iban a ver? Por eso el Señor le dijo al sumo sacerdote, ustedes van a ver al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con gran poder y gran gloria. Pero ellos no lo iban a ver físicamente, no. Cuando mataron a Esteban a pedradas, antes de morir Esteban, el Señor le permitió ver, dice, he aquí veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Pero los demás no vieron nada. Nada. Entonces, cuando Juan habla aquí, él ahora procede a decir a qué se refiere con el término anticristo. Continúa el versículo, dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Ahora, escuche esto, así ahora, otra vez. No solo dijo que ya era el último tiempo para ellos,
la última hora, escatón hora, el último momento de un evento en particular, sino ahora lo vuelve a decir, así ahora, ahora. Entonces cuando Juan habla, está hablando de ese instante que él está escribiendo. Él dice, así ahora. Él no está hablando de 2000, 3000 años después. Así ahora, ¿qué dice? Léalo. Quiero saber si usted sigue despierto. Si no lo lees, porque no está despierto, ni sabe a dónde estamos. Han de andar allá por Génesis, cuando a Adán le cayó un sueño profundo. Por ahí han de estar ustedes. Así ahora han surgido, ¿qué dice? Entonces no es un personaje, no es una persona. Juan dice, ustedes saben que el anticristo viene. Así ahora, en el primer siglo, a la audiencia de Juan, en el tiempo de Juan, así ahora han surgido, ya habían surgido, no es que surgirían, así han surgido muchos, no uno, muchos. En el griego es el término pulé, pulos. Así ahora han surgido muchos, ¿qué dice? Anticristos. Anticristos. Muchos anticristos. Y ahora vuelve a repetirlo Juan. Por eso, por esto, por esto. ¿Por esto qué? Porque ya han surgido muchos anticristos. Ya en los días de ellos, en el primer siglo, por esto conocemos o sabemos, le dice Juan a los cristianos del primer siglo, que es el último tiempo, la última hora. Otra vez el mismo título, escatón hora en el griego. 2 veces lo utiliza Juan en el mismo versículo, para referirse al último minuto, al último instante de algo, antes de que finalice algo. Entonces Juan, en la mente de sus oyentes y en los escritos de Juan, que él es el único que se refiere a este título anticristo, no está pensando en un personaje, está pensando en algo que ellos ya habían escuchado, y les dice, por eso sabemos que es la última hora, la última hora. ¿Por qué? Porque ya en nuestro tiempo han surgido muchos anticristos. ¿Sí? Así, ahora, ¿qué es lo que no entendemos? Así, ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es la última hora o el último tiempo, le dice Juan a sus oyentes. Ahora, ¿cómo dice Juan que se han manifestado estos anticristos? En otras palabras, ¿cómo los creyentes del primer siglo, la audiencia primaria de Juan, iba a saber quiénes eran los anticristos? ¿A quién se refería Juan cuando él hablaba del anticristo? ¿Cómo? Versículo 19. Ahora Juan va a decir cómo identificar a esos anticristos, no de una persona, sino de muchos anticristos que ya habían surgido en el día de los creyentes del primer siglo. Versículo 19. Salieron de nosotros. En otras palabras, estos anticristos, en plural, ¿dónde estaban? En las filas de la iglesia, dentro de las iglesias cristianas del primer siglo. Quíteme un poquito de volumen, hermanos, poquito, que ya cuando me cae la unción del santo. Entonces, escuche esto. Salieron de nosotros. Ahora Juan va a ayudar a sus oyentes cómo identificar a estos anticristos. Y que él no está hablando de un personaje con cuernos,
O cómo lo pintaron en las películas al anticristo. Un hombre bien parecido. ¿No es así? ¿Usted ya vio la película del anticristo? Bien parecido, ojos verdes, carismático, atrae la atención de las multitudes y de repente se torna en el diablo que lleva por dentro. Esa es la figura del anticristo para muchos. Esa no es la figura del anticristo en la Biblia. Cuando Juan le escribe a sus oyentes, no les dice: hermanos, va a ser carismático, guapo, atractivo, va a traer la multitud de miles y de la gente y lo van a poner como el presidente del mundo que gobierna el mundo. Esas no son las indicaciones aquí. Juan les dice: esos anticristos de los que les hablo y de los que ustedes ya oyeron que venía, son gente que estaba con nosotros, ¿no? Salieron de nosotros. En otras palabras, eran personas que estaban en las filas de la iglesia. ¿Eran cristianos genuinos, verdaderos? No. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Quiénes son estos nosotros? Los verdaderos creyentes, los elegidos, la iglesia verdadera. Y siempre en la iglesia verdadera están los falsos. En otras palabras, estos anticristos es gente que estaba en las filas de la iglesia, pero no pertenecían a la iglesia del Señor. No eran salvos, nunca lo fueron. Son estos apóstatas. Es la apostasía a la que el Señor hizo referencia en el discurso del Monte de los Olivos, cuando les dijo: el padre entregará a sus hijos, el hijo a sus padres, y se odiarán unos a otros. ¿Sabe de qué hablaba? ¿Sabe de qué hablaba? ¿De qué dijimos que hablaba ahí el Señor? De la apostasía de los falsos creyentes, que iba a ser terrible en el primer siglo. Esa es la apostasía a la que Juan se refiere aquí. Solo que aquí Juan le llama anticristos. ¿Por qué? Porque estos están abandonando la fe cristiana. La que un día profesaron, la abandonan. En otras palabras, cuando una persona estuvo en las filas de la iglesia por un tiempo y abandona la iglesia, y uno encuentra, hay que salir a evangelizar. Salga a evangelizar para que usted conozca a esa gente. Esa gente que usted les habla del evangelio y nos dicen: a mí usted no me tiene que decir nada, yo lo sé todo, yo sé cómo se mueve la cosa en la iglesia. Todos son un montón de hipócritas y falsos. Eso no es verdad, es una mentira. Por eso yo dejé la iglesia. Esos son los enemigos de la cruz de Cristo. Esos son los apóstatas. Ese es un anticristo, porque se opone a Cristo y ahora es un enemigo de la cruz de Cristo. Ese es un anticristo. Entonces, en la actualidad hay anticristos, pero por supuesto que hay anticristos. No tienen ojos azules, no son guapos, son chaparritos, pelos parados. Algunos son de México, otros son de Guatemala, no son europeos. Claro que hay europeos, porque hay en todo el mundo. No son carismáticos, porque nadie se junta con ellos. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta qué fácil es salir de esa burbuja que nos han inventado de un anticristo? Juan dice: salieron de nosotros, abandonaron la fe. Esa es la apostasía a la que se refieren las escrituras cuando Pablo, por ejemplo, escribe a Timoteo, dice: ya es los últimos tiempos, y habla de una apostasía. La apostasía, la palabra apostasía significa el abandono, el retirarse de la fe. En el primer siglo, apostasía, que en el griego es eso, apostasía, la palabra, se utilizaba en el primer siglo con connotación política o militar o religiosa. Por ejemplo, cuando un soldado, cuando una persona disertaba de su ejército al que pertenecía, le llamaban apóstata.
Entonces era en sentido político, militar. Entonces cuando se aplica en términos religiosos, está hablando de alguien que abandona su fe, que abandona la fe que un día profesó. Entonces estos anticristos, Juan les dice, ustedes los van a identificar. Y por eso sabemos que estamos en la última hora. ¿Por qué? Porque estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. O sea, no pertenecían al pueblo de Dios. Estaban ahí, estaban sentados ahí en las filas de la iglesia, venían a escuchar, cantaban, pero no eran de nosotros. Ese es el trigo y la cizaña que crecen juntos. ¿De acuerdo? Dice, porque si hubiesen sido de nosotros, aquí, entonces aquí ahora Juan les va a decir a los creyentes del primer siglo, porque si ellos hubiesen sido, esos anticristos que salieron de nosotros, si hubiesen sido de nosotros, ¿qué dice? ¿Me siguen el texto o no? ¿O solo estoy leyendo yo solo? Usted trae Biblia para que lo compruebe, hermano. Aquí estudiamos la palabra de Dios, aquí no queremos basarnos en fantasías, en mitos. Dice, porque si hubiesen sido de nosotros, ¿qué dice? Habrían permanecido con nosotros. En otras palabras, ¿cuál es una evidencia de un verdadero creyente? Su perseverancia. ¿Cómo le llamamos en la teología reformada a esa doctrina? Exacto, la perseverancia de los santos. El que es verdaderamente y genuinamente un creyente permanece en la fe en Cristo toda su vida, desde el día que lo salvaron. Si no permanece, nunca lo fue. Entonces es erróneo decir, yo conozco gente, hermano, que eran cristianos. No existe tal cosa que eran cristianos. O es o no lo es. Pero no es que eran y regresó y otra vez es. Y se vuelve a ir y ya dejó de serlo. No, señor. Uno no es o no es por un título, uno es y es por una obra interna en el corazón. Es una obra de redención. Aquí no es un juego de palabras que yo soy o no soy, o eres o no eres, o fuiste o nunca has sido. Y eso es lo que Juan está diciendo aquí. Estos anticristos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. ¿Se recuerda usted el discurso del Monte de los Olivos? ¿Qué dijo el Señor que iba a hacer? Enviará a sus ángeles. ¿Quién dijimos que eran los ángeles? Los predicadores del Evangelio del primer siglo. Y enviará a sus ángeles, a sus siervos, a que junten ¿a quién? A sus escogidos de los 4 extremos de la tierra. Esa reunión de los creyentes, esa sinagoga de los creyentes, si tú no permanecías reunido con los creyentes verdaderos, nunca fuiste de ellos, aunque hayas estado un tiempo con ellos. Es esa reunión a la que Juan se refiere aquí. Si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. ¿Sí? Hubieran permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Más claro no puede estar. Ahí está hablando que alguien puede perder su salvación. No, un cristiano genuino, uno que pertenece a la iglesia verdadera de Cristo, no puede jamás perder su estado de gracia y de salvación, porque si no la tiene es porque nunca la tuvo. Juan está diciendo lo que dicen las Escrituras, nunca fueron de nosotros. Si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero esto, dice Juan, lo que permite es para que se manifieste que no todos son de nosotros. Y cuando habla de nosotros, está hablando de los creyentes, de la iglesia a la que está escribiendo. Por eso se llama la carta universal de San Juan Apóstol, porque él tiene en mente toda la iglesia del primer siglo como su audiencia primaria. Entonces,
¿Cómo iban a identificar estos anticristos los creyentes del primer siglo? ¿Cómo? Por el abandonar la fe. Cuando abandonaban la fe. Esos eran los anticristos. Entonces, cuando un creyente en el primer siglo veía a alguien que había estado en la iglesia con ellos, abandonaba la iglesia y negaba la fe cristiana, la fe del evangelio, ellos decían, allá va otro anticristo. De hecho, la historia en el primer siglo nos cuenta de un anticristo que fue muy famoso en el primer siglo. Él se llamaba Cerentio. Usted lea la historia de la iglesia. Cerentio. Y ese Cerentio salió de la iglesia, salió como un falso profeta y era uno de los peores enemigos de los hermanos en el primer siglo. Cuenta la historia que una vez Juan, el apóstol, el amoroso apóstol Juan, fue a un baño público, fue a hacer del baño. O fue a bañarse, porque había baños públicos para bañarse. Entonces, dice la historia que cuando Juan entró a este baño público, se dio cuenta que estaba este enemigo del evangelio, este anticristo llamado Cerentio. Y dicen que Juan salió corriendo del baño y empezó a decirle a otros creyentes, salgamos de aquí antes que nos caiga el techo de este edificio por este anticristo que está aquí. Así, ellos no jugaban al amor de ahora. Es que hay que tener amor, hermano. Hay que aceptarnos todos, hermano. No, Juan dice, salgan de aquí antes que nos caiga el edificio por este anticristo que está aquí en el baño. Y eso es lo que va a decir en estas sus cartas. Si alguno te trae otra doctrina de la que se te enseñó, no es la doctrina de Cristo, no le digas bienvenido en tu casa, porque si tú le dices bienvenido, te estás haciendo copartícipe de sus malas obras. ¿Dónde está ese amor que nos hemos inventado? Porque todo es amor el día de hoy, ¿no? No importa en qué tú creas, no importa lo que se te antoje, todos somos hermanos. Dame la mano y mi hermano serás. Entonces los creyentes en el primer siglo, y usted también en este siglo XXI, puede identificar a un anticristo. Usted no tiene que estar viendo si es alto, guapo, ojos azules, es europeo, es judío, porque hasta de las nacionalidades se pelean el día de hoy. ¿De dónde va a ser el anticristo? Unos dicen, tiene que ser judío. Otros dicen, tiene que ser europeo, va a ser italiano. La cosa es que nadie dice que va a ser mexicano, caramba. Y en México no habemos gente muy fea, que digamos. No es cierto, es broma. Es broma. Entonces se pelean por ¿de dónde va a ser? Si es chino, pelo lacio, todo. Es una fantasía en la que han caído tanta gente el día de hoy. Entonces los creyentes del primer siglo, ellos sabían, ya habían oído, le retumbaban las palabras del discurso del Monte de los Olivos a ellos en sus oídos. Ustedes ya lo saben, dice Juan. Ustedes ya oyeron que el anticristo viene. Para ellos no era un personaje, era esas personas. Juan les dice, ustedes van a identificarlos. Ya en el presente han surgido anticristos porque ustedes los van a ver. ¿Cómo sabemos? Cuando alguien salga de nosotros. Cuando alguien ya no se reúna con nosotros y niegue lo que creemos del Señor, es un anticristo. Por eso les dice, ya hay muchos anticristos ahora. Ahora ya han surgido muchos anticristos. ¿Sí o no? Pues niéguelo pues, a ver, demuéstrame que es erróneo esto. Yo me recuerdo cuando empecé a enseñar, o cuando iba a empezar a enseñar el discurso del Monte de los Olivos. Algunos aquí estaban con su cara larga. A ver qué va a decir. Y unos se atrevieron a decir, a ver, hasta retarme. A ver, digan algo pues. Demuéstrenlo. Y qué bonito, porque cuando alguien que cree que tiene la verdad reconoce. Venía un hermano el otro día conmigo, hermano, gracias
gracias, yo estaba equivocado. Ah, bueno, está bien, no hay problema. Pero ¿qué tal si yo me hubiera equivocado? ¿Qué hubiera pasado? ¿Ah? ¿Cuántos se hubieran ido? ¿O quién hubiera hecho ya su iglesia? ¿Ah? Eso es diferente. Uno lo soporta todo, uno perdona, está bien, ¿verdad? No pasa nada. Pero si yo me hubiera equivocado, a ver, demuéstreme que yo me equivoqué. Bíblicamente, con toda humildad. Y sobre todo, los jóvenes a veces creen que porque como ya tienen YouTube, ya lo saben todo. Yo me quería inscribir a un seminario bíblico porque mi deseo es seguir aprendiendo y seguir estudiando. Pero en ese seminario bíblico y ellos son futuristas, o sea, tienen una escatología futurista. Entonces, parte de ese seminario es que uno tiene que firmar un documento donde uno acepta todo lo que ellos enseñan y parte de ello es la escatología futurista. Entonces le digo yo, entonces yo no podría entrar al seminario. Bueno, me dice el hermano ahí cuando me acerqué con él. Pues es que tiene que aceptarlo, hermano. Dije, no puedo. Iría contra mi conciencia, como dijo Lutero, iría contra mi conciencia, hermano. Dice, es que por lo menos tiene que aceptar esto. Es que no puedo. Entonces, por eso no fui, no entré, porque ¿cómo voy a hacer algo que voy contra mi conciencia? Tengo que firmar algo que estoy de acuerdo. Entonces, si no estoy de acuerdo, ¿para qué lo firmo? Es honestidad, es un poquito de decencia de uno, ¿verdad? Pero sí. Pero es fácil decir, no, yo tengo la razón. A ver qué va a decir. Bueno, bienvenido a la escuela bíblica. Dice el versículo 20. Ay, ya me había asustado. Ahí dice 1:45, ¿verdad? Estamos 1 hora menos. Dije, con razón, están muy despiertos. Estaba sorprendido. Versículo 20. Vamos versículo a versículo, por lo menos en el pasaje. Dice, pero vosotros, otra vez. Ahora, ¿con quién vuelve a hablar Juan? Con su audiencia, los creyentes verdaderos, no con los anticristos. Él ya les dijo cómo identificar a los anticristos. Entonces, ni para Juan, ni para los creyentes del primer siglo era un personaje, era un individuo, eran individuos. ¿Sí o no? ¿Cómo deberían identificarlos? Cuando esos individuos no permanecían en la iglesia, negaban la fe que un día aparentemente profesaron, esos eran los anticristos. Y así es como la iglesia los iba a reconocer. Versículo 20. Pero vosotros tenéis, o sea, ¿quiénes? Los verdaderos creyentes. De aquí viene una frase favorita de los carismáticos: la unción. Y la unción es esa tembladera que les da, ¿verdad? Y que se caen al suelo y todo eso. No. De las pocas veces que en el Nuevo Testamento se utiliza el término unción, es aquí. Unción en el griego es la palabra carisma, de donde viene carismático, por eso ellos se llaman carismáticos. Porque la teología carismática, ellos dicen, nosotros creemos que todos los dones espirituales están vigentes en el día de la iglesia, para la iglesia el día de hoy. Entonces, para ellos todos los dones están vigentes, por eso se llaman carismáticos, que viene el término carisma. Y esta es la palabra que utiliza Juan aquí, en el griego. Ustedes tienen el carisma del santo. Pero ¿se refiere Juan a un don, a una manifestación, a una tembladera? No. Juan, la referencia de Juan es que los creyentes tienen, ¿qué? El Espíritu Santo viviendo en ellos. El Espíritu Santo viene a habitar el cuerpo, la vida del creyente desde el día de su salvación. El Señor lo sella, lo llena con su Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice la carta a los Efesios, es la garantía de que tú has sido salvado. Con las arras de nuestra herencia, hasta la posición adquirida. Entonces, un cristiano verdadero, uno que pertenece a la iglesia de Cristo, tiene ¿qué? El Espíritu Santo, la unción del Santo.
No está hablando de tembladera, ni de correr, ni de caerse al suelo, ni de perder el conocimiento. Está hablando de la presencia del Espíritu de Dios en los verdaderos hijos de Dios. Ese es el espíritu de adopción de Romanos 8, ¿no? Por el cual clamamos, Abba Padre. Es la relación de padre a hijo. En el nuevo nacimiento, en la regeneración, Dios nos dio su espíritu. Es lo que Pedro llama en su primer carta, que fuimos partícipes de su naturaleza divina. No es que venimos a ser un Dios pequeñito, un Dios chiquito, no, sino que Dios nos dio de Él su espíritu, por el cual usted puede llamarlo Padre. Eso es lo que Pablo en su carta a los Corintios dice: si alguien no ama al Señor Jesús, sea anatema, porque nadie puede amar al Señor y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Nadie. Uno no llega a ser cristiano, como dicen los predicadores, porque yo le recibí mi corazón. Eso no es bíblico. No es bíblico. Uno llega a ser creyente, hijo de Dios, porque hubo una obra interna del nuevo nacimiento, de la regeneración. Y cuando nosotros creímos en el Evangelio, Dios puso su Espíritu Santo. Por eso Pablo dice en la carta a Corintios capítulo 6, que nosotros, nuestro cuerpo es el templo. Ya Dios ya no habita en templos hechos por manos humanas. Eso es lo que los creyentes del primer siglo entendían, que el templo iba a caer en el año 70. Entonces ellos no tenían que estar esperando otro templo, porque ahora ellos eran el templo de Dios. Y por eso en el libro de Apocalipsis, cuando se habla de nuestra unión eterna con Dios, dice: Él será su Dios y ellos serán su pueblo, y no habrá más templo. Ya no se necesita templo, porque ahora Dios habita en su iglesia, en su pueblo. Ya no hay necesidad de templo, ni de un tercer templo, ni de un cuarto templo. Tú eres el templo de Dios. Y el creyente, cuando nace de nuevo, cuando Dios lo salva, esa persona viene a recibir lo que Juan llama aquí la unción del Santo. Esa es la evidencia de que tú eres hijo de Dios, dice Juan. Esa es la evidencia que tú no eres un anticristo como ellos. El anticristo abandona las filas de la iglesia, pero el que permanece demuestra que es del Señor, porque la unción del Santo, el carisma de Dios, el don del Espíritu Santo está en él. A eso se refiere cuando dice la unción del Santo, el don del Espíritu Santo. Eso es lo que Pedro le dijo a los judíos en el sermón del capítulo 2 de Hechos. Porque para vosotros y para vuestros hijos es la promesa. ¿Cuál promesa? El Espíritu Santo habitando en los creyentes. No tiene nada que hablar con hablar o no hablar en lenguas, nada que ver. Para la teología carismática, si tú no hablas en lenguas, tú no eres cristiano y tú no eres lleno del Espíritu Santo. Erróneo. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Entonces, el creyente verdadero tenía una evidencia, no solo que permanecía en la fe, permanecía reuniéndose con los creyentes, en reunión con los creyentes verdaderos, no abandonaba las reuniones del pueblo de Dios, no negaba la fe, sino que tenía el Espíritu Santo, la unción del Santo. Entonces, ¿quién conoce la verdad? Sino el que tiene la unción del Santo. Verso 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Algunas Biblias simplemente dicen: conocéis la verdad. O sea, conocen la verdad. Ustedes no ignoran la verdad. La Biblia de las Américas dice en este versículo 20: pero vosotros tenéis la unción del Santo y todos vosotros lo sabéis.
Aquí cuando habla de que conocéis todas las cosas, no es que sabemos todo. Y que está hablando de que necesitamos conocer todo el conocimiento de todas las ramas de la ciencia y del conocimiento del mundo. No, lo referente a la fe cristiana, lo referente a la fe, a la salvación. A mí cuando me preguntan, dice, hermano, ¿usted cree que el universo tiene millones de años, miles de millones de años o miles de años? Le digo, no lo sé. ¿Quién rayos lo sabe? Pero los científicos se paran el cuello y dicen, no, el universo tiene millones de años. ¿Cómo lo sabes? ¿Estabas tú cuando Dios creó el universo? Eso es lo que le pregunta a Job. A ver, Job, le dice el Señor, amárrate el cinturón, cíñete tu ropa, tu pantalón y respóndeme. ¿Estabas tú cuando yo puse los fundamentos de la tierra? Pero los seres humanos nos encanta creer que lo sabemos todo. No lo sé. A veces me pasa solo como el ciego. ¿Quién te sanó?, le dijeron al cieguito. Yo no sé, lo único que sé que el que me dijo que recibiera la vista, ahora veo. Ahora veo. Y por eso no necesitamos prepararnos, claro que sí. Tenemos que estudiar. Y porque nos gusta estudiar, por eso es que queremos volver a la palabra de Dios y no creer en mitos. Por lo tanto, este anticristo no es un personaje que usted debe de esperar. Estos anticristos ya estaban en el primer siglo y Juan se refiere a su época. Pero aún en nuestra época, un anticristo es aquel que un día profesó la fe cristiana y ya no permanece. Usted puede identificar a esos anticristos. ¿De acuerdo? Porque usted tiene el Espíritu Santo. Y si usted tiene el Espíritu Santo, nunca el Espíritu Santo se va a volver a ir de usted. Nunca. Ese es uno de los fundamentos de la teología cristiana. Que a partir del nuevo pacto, de la enseñanza del nuevo pacto, el Espíritu Santo nunca abandona a los hijos de Dios. Nunca. Nunca. No es que el Espíritu Santo viene y se sale de usted y se va. Si Él se fuera por un periodo de tiempo, usted dejaría de ser hijo de Dios. Pero una de las enseñanzas del nuevo pacto es que el Espíritu Santo nunca abandona a aquellos que son su templo ahora. Porque Dios ya no habita en templos hechos por manos humanas, en edificios. Él habita en su iglesia, en su pueblo. Y el que no tiene el Espíritu de Dios, de eso es lo que dice Pablo en Romanos, la carta a los Romanos. ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? Dice, porque el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos de Él. El que no tiene la unción del Santo, a la que se refiere Juan aquí, no es de Él. Es un anticristo. Y pronto, y tiempo, tarde que temprano, va a abandonar las filas de una congregación. Ojalá que tú no seas un anticristo. Dios quiera. Que tú seas genuino. Y si el Espíritu del Señor está en ti, tú vas a amar al Señor, mucho, poquito. El propósito es que crezcamos en amor, en gratitud al Señor, aquel que nos amó como nadie nos amó, al entregarse por nosotros, y que crezcamos en el conocimiento de la verdad. ¿De acuerdo? Pero me temo que muchos aquí son anticristos. Y no les veo cachos ni ojos así como drogados, ¿no? Todos se ven bonitos, todos se ven nice, chévere, súper. Hasta los ojitos así, cuando cantamos los ojos blancos se nos ponen. ¡Ay, qué bonito! Ah, ya vamos a ver. Vamos a ver. Versículo 21. No os he escrito, otra vez, ¿a quién escribe Juan? A su audiencia del primer siglo. Dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad. ¿Se da cuenta? Ellos no eran creyentes ignorantes. No, lo que Juan está haciendo es reforzar
recordarles lo que ya sabían. ¿Y que ya sabían? Que el anticristo venía y que los anticristos ya estaban presentes y cómo ellos deberían de identificarlos y que ya era la última hora. Estaban ellos en el tiempo final de la época, de su generación, de ese juicio que vendría, donde Dios demostraría. Es que el juicio de Jerusalén y la destrucción del templo, a lo que el Señor se refiere en el discurso del Monte de los Olivos, mire, antes de que cayera el templo y antes de que viniera la destrucción de Jerusalén en el año 70, de lo que el Señor predijo en el discurso del Monte de los Olivos, el judaísmo, el cristianismo se veían como religiones iguales. O sea, el cristianismo solo se veía como una secta del judaísmo, como los saduceos, como los fariseos. Así se veía. Cuando vino la destrucción del templo, nunca más se volvió a ver al cristianismo igual al judaísmo, porque hubo una separación de Dios. Ahí se vio quién era verdaderamente pueblo de Dios. Eso es a lo que el Señor se refiere en Apocalipsis. Ellos tienen nombre de judíos, pero no lo son, sino reunión, sinagoga de Satanás son ellos. Ellos se reúnen para adorar al diablo, dice el Señor. Pero mi verdadero pueblo es el que me adora a mí. Entonces, nunca más, después del juicio de Jerusalén y de la destrucción del templo, nunca más, ni los romanos ni los judíos volvieron a ver al cristianismo como una secta del judaísmo. Nunca más. Dios separó a los suyos, los reunió aparte. Voy a enviar a mis ángeles, a mis siervos, para que junten a mis escogidos. Eso es lo que Juan está diciendo aquí. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Eso es así. O es verdad o es mentira. La verdad no puede producir mentira, ni la mentira puede producir verdad. Es ilógico. Es como cuando Santiago escribe y dice: una fuente de agua dulce no puede dar agua amarga. No se puede. No se puede. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, la conocían, sino porque la conocen, la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ahora, ¿qué tiene que ver la mentira con la verdad y la verdad con la mentira? Versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? Ahora pregunta Juan. En otras palabras, les va a decir Juan: ¿cómo podemos ver nosotros el que practica la verdad y el que practica la mentira? ¿Quién es el mentiroso? Es una pregunta que les hace Juan a sus audiencias del primer siglo y a nosotros, por supuesto, como audiencia de otro siglo. ¿Quién es el mentiroso? Ahí dice quién es el mentiroso. Sino el que niega, es una negación, es un rechazo. ¿Qué dijimos que es anti? Contra, en lugar de Cristo, contra Cristo. ¿Se recuerda cuando los discípulos vinieron al Señor y le dijeron: Señor, encontramos a unos que echan fuera a los demonios en tu nombre, ¿quieres que se los impidamos? ¿Qué les dijo el Señor? No, no se lo impidáis, porque el que conmigo porque el que es conmigo, y el que contra mí es contra mí. Sencillo. Sencillo. El que conmigo recoge, no desparrama. Es lógico. Entonces, los anticristos eran identificados por los cristianos del primer siglo porque abandonaban la iglesia, abandonaban las filas de la iglesia, no permanecían. No tenían el Espíritu Santo, por eso abandonaban la iglesia, porque no tenían el Espíritu de Dios. Ahora, verso 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Entonces ahora Juan va a identificar la teología de los anticristos.
¿Sí? ¿Cuál era su teología? Su cristología. Eso se llama cristología. El estudio sobre la persona y obra de Cristo. Eso se llama cristología, la rama de la teología que estudia sobre la persona y obra de Cristo. ¿Cuál era su cristología de estos anticristos? Dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Entonces, ¿qué creían los anticristos? ¿Cuál era lo que ellos creían? ¿O qué negaban? Hay dos formas de ponerlo. ¿Qué creían y qué negaban? ¿Qué creían? Que Jesús no era el Cristo. ¿Qué negaban? Que Jesús no era el Cristo. Los anticristos del primer siglo negaban que Jesús era el Cristo. ¿Y qué significa Cristo? Claro, no puede decir aquí Mesías, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Pero si hubiese escrito en hebreo, ¿qué diría? En lugar de Cristos, Mesías. Este es el término antiguo testamentario para la persona del Señor Jesús, sobre su obra de redención. El Mesías que prometió Dios por los profetas es el Cristo del Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Por eso Mesías y Cristo es lo mismo, solo que estamos utilizando dos palabras en dos idiomas. En el hebreo era Mesías y en el griego era Cristos. Entonces, ¿cuál era la cristología de los anticristos? Que iban a negar que el Señor Jesús era el ¿qué? El Cristo. Ahora, pregunta, aquí usted va a llegar a una conclusión con sentido común. ¿Quiénes eran los que negaban que el Señor era el Mesías en el primer siglo? Los judíos apóstatas. ¿No fue eso todo el dilema con el Señor Jesús en los días de su ministerio? Porque nunca lo reconocieron que Él era el Mesías prometido. Por eso es que hasta la fecha los judíos, algunos que todavía preservan la fe de que un futuro Mesías, lo siguen esperando, cuando ya vino hace 2000 años y nunca lo reconocieron. Pero había unos que aparentemente lo habían creído como el Cristo, como el Mesías prometido, y se habían unido a las filas de la iglesia, pero ahora abandonaron las filas de la iglesia en el primer siglo, diciendo, no es el Cristo, este no es el Mesías, Jesús no es el Mesías. Dice Juan, esos son los anticristos. Los anticristos los reconocemos, dice Juan, porque abandonan las filas de la iglesia y las abandonan porque niegan que nuestro Señor Jesús o que Jesús es el Cristo. Ahora, aquí viene un problema, una implicación. No solo estaban negando que Él era el Mesías, al negar que Jesús era el Mesías, estaban negando su divinidad, que Él era el Hijo de Dios. Y tú no puedes ser cristiano si tú niegas de que Jesús es el Dios verdadero, Dios encarnado. Ese es un distintivo de la fe cristiana. Por eso es que los testigos de Jehová, los mormones y cualquier otra secta en el mundo no son cristianos, porque niegan la esencia misma del cristianismo bíblico, que Jesús es Dios encarnado. Entonces, negar que Jesús era el Cristo era negar su divinidad, su origen divino. ¿De acuerdo? ¿Qué les dijo? ¿Qué le dijeron los judíos? El Señor les dijo a los judíos en su época, ¿por qué obra ustedes me quieren matar? No, por ninguna obra, sino por la blasfemia de que tú siendo hombre, tú te llames ser el Hijo de Dios, haciéndote igual a Dios. Esa fue la razón. Le decían, tú eres un blasfemo porque tú siendo hombre, tú dices que eres hijo de Dios, haciéndote igual a Dios. Entonces la negación de que Jesús era el Cristo era negar que Él era Dios y que era el Salvador, el Mesías, el Redentor. Y cuando tú niegas de que Jesús es el Redentor, pues no hay salvación que tú tengas. ¿No es así? No hay salvación para ti. Es una negación, es un rechazo, es una oposición. Eso significa el prefijo anti-Cristo, oponerse a Cristo.
Esos son los anticristos. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es, ¿quién? Este es ¿qué? Anticristo. Ah, bueno. Este es anticristo. El que niega al Padre y al Hijo. Porque el que niega al Hijo no tiene al Padre. Versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo, o sea, que lo rechaza como el Mesías, como el Cristo, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. ¿Sí? ¿Por qué? Nuestro Señor Jesucristo dijo, nadie puede venir a mi Padre si no es solo por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro. Entonces, si tú no crees en el Hijo, niegas al Hijo, no tienes al Padre tampoco. ¿Y sabe por qué es el énfasis de Juan esto? Que el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Porque los judíos se creían que ellos eran hijos de Dios, ¿sí o no? Entonces era ilógico. Juan dice, si tú no crees en el Hijo, tampoco tienes al Padre. Esas fueron las palabras del Señor Jesús a los judíos de su época. Ustedes dicen que son hijos de Abraham, y si fueran hijos de Abraham, creerían en mí, porque Abraham vio mi día y se regocijó. Pero como no creen en mí, ustedes son hijos, pero del diablo, les dijo. Eso sí que. Por eso rechinaban los dientes de odio contra nuestro Señor. ¿Sí? Estos apóstatas eran los judíos. Estos que un día habían profesado fe en Cristo ahora la abandonaban. Estos eran los anticristos porque negaban que el Señor era el Cristo. Ellos eran los anticristos, los que negaban al Padre y al Hijo. Verso 23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, ahora confesar no solo se trata de repetir una oración. No es esa oración que nos hemos inventado. Repita esta oración conmigo y usted es hijo de Dios. Eso la iglesia nunca lo practicó. Esa práctica vino a ser popular hasta que surgieron los evangelistas en la década de en el siglo XIX con Eldon Moody, con Billy Graham en los años 1950, se hizo popular eso de hacer repetir a las personas una oración para recibir al Señor. Eso nunca la iglesia lo practicó. Eso no es recibir a Cristo. No existe tal cosa en la Biblia como recíbelo en tu corazón. Confesión es un reconocimiento interno, es una fe verdadera, genuina, de que el Señor murió en tu favor por tus pecados. Y eso ocurre después de que el Señor nos hace nacer de nuevo. Es una obra milagrosa. Tú no hiciste nada para ello. Todo aquel, versículo 24, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Versículo 24, lo que habéis oído desde el principio, o sea, los creyentes del primer siglo recibieron el Evangelio. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Ahí viene. Otra característica de un verdadero hijo de Dios es que la perseverancia. Si no perseveras, nunca lo fuiste. Dice, lo que ustedes habían oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Qué le parece? Claro, eso es automático. Eso es lógico. Si tú no permaneces en lo que oíste, en lo que creíste, entonces no permaneces en el Hijo ni en el Padre. Si tú permaneces en lo que tú creíste, en el Evangelio, entonces permaneces en el Hijo y en el Padre. Versículo 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo. Y Dios no falla en sus promesas, ¿correcto? Dios lo que promete, lo cumple. Y Juan dice que esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. La vida eterna.
Es algo seguro para el creyente. Vida eterna. Por eso, creer que un creyente genuino pierde su salvación, entonces no le llames vida eterna, llámale vida momentánea, pero no le llames vida eterna. Pero el concepto de la Biblia es vida eterna, porque esa vida nunca se acaba. Nunca vuelves a morir, nunca. Espiritualmente, no vuelves a morir. El que recibe la vida, pasaste de muerte a vida, de tu muerte espiritual, de tus delitos y pecados, fuiste salvo, pasaste a la vida, recibiste la vida eterna y jamás vuelves a morir otra vez. Y esta es la promesa, dice, la vida eterna. Versículo 26, os he escrito esto sobre los que os engañan. Entonces el propósito de que Juan les escribió sobre el anticristo o sobre los anticristos y cómo identificarlos, ¿con qué propósito era? Para que los creyentes no se dejaran, ¿qué? Engañar. Eso es, las mismas palabras del Señor en el discurso del Monte de los Olivos. No se dejen engañar, porque aparecerán muchos anticristos, muchos falsos cristos, en mi lugar, diciendo yo soy el Cristo, y falsos profetas, pero no se dejen engañar. ¿Ven? Bueno, no alcanzamos a leer los otros dos pasajes, pero ya vamos allá. Oremos. Padre, gracias. Te damos en esta oportunidad que tú nos permites leer tu palabra. Oh Padre Santo, te agradecemos por tanta misericordia, por iluminarnos, por hacernos volver a tu palabra. Eso solo viene de ti, Señor. Dios, tú nos sacas de mitos, de fábulas, que los hombres se han formado, y nos enseñas tu palabra para que nuestra fe y lo que creemos esté fundada en tu palabra. Por eso, Señor, a ti sea la gloria. Ilumínanos, que nuestro entendimiento sea alumbrado cada día, para que comprendamos la grandeza no de un anticristo que la gente espera, sino de la grandeza de Cristo. Alumbra nuestro entendimiento para comprender el amor de Dios en Cristo, su anchura, su profundidad. Oh Dios, eso es lo que nos tiene que fascinar. Tu Hijo, nuestro bendito Salvador. No personajes, no mitos, no personajes de películas, sino tu Hijo, nuestro Salvador, porque Él es el Mesías, nuestro Salvador, Él es el Cristo. Por eso, como Pedro, podemos decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y tú le dijiste a Pedro, Pedro, esa revelación no te lo reveló un hombre. Es una obra de mi Padre. No te lo reveló hombre, porque eso te lo reveló mi Padre. Así para nosotros, Señor, que sea esa iluminación de tu Espíritu. Porque solo por tu Espíritu podemos llamar a Jesús Señor. No hay otra forma. Él es el Señor de nuestra vida. Él es el Señor del universo. Él es nuestro Salvador. Así es que como conocemos a los anticristos, a los enemigos de la cruz de Cristo, aquellos que abandonan la fe, niegan la fe, abandonan la reunión de tu pueblo, y niegan las verdades de tu evangelio, de tu palabra. Eso es lo que Juan quería para sus oyentes del primer siglo.
Gracias, Señor, por Cristo nuestro Salvador, a quien adoramos y amamos. Amén.